¿Cuál es el verdadero costo de la codicia? No el tipo de codicia que se anuncia a gritos, la que se puede ver venir desde lejos, la variedad llamativa y obvia que la mayoría de las personas reconoce y contra la que se protege. Hablo de la variedad silenciosa, la codicia que vive dentro de alguien durante años, quizás décadas, invisible detrás de una sonrisa y una vida compartida y 20 años de mañanas ordinarias. El tipo que permanece dormido, paciente, esperando el momento adecuado para revelar de qué está hecho realmente un ser humano. Porque aquí hay algo en lo que he llegado a creer después de escuchar historias como la que estoy a punto de contarles. El dinero no cambia a las personas, las revela. Elimina la presión diaria de la vida ordinaria que mantiene ciertos impulsos bajo control, y en la ausencia repentina de esa presión se ve, a veces por primera vez, exactamente con quien se ha vivido todo este tiempo. Hoy quiero contarles la historia de Sarah y Mark. 20 años de matrimonio. Una vida compartida construida desde cero en California, a través de años difíciles y años escasos, y la lenta y paciente acumulación de algo que parecía, desde fuera y desde dentro, una verdadera asociación. Y luego un billete de lotería. Y luego la revelación de un carácter que Sarah nunca había visto plenamente, entregada de la manera más fría imaginable. Y luego la justicia, la que no llega lentamente ni de manera ambigua, sino que llega completa y absoluta, y ante toda una sala de tribunal, ejercida por un juez que había, por todo lo que se sabe, visto suficiente. Pero debemos comenzar por el principio. Debemos comenzar por Sarah. Sarah había conocido a Mark a mediados de sus 20 años, cuando ambos trabajaban en puestos de nivel inicial en el área de Sacramento, y compartían la ansiedad financiera específica de los jóvenes que construyen algo desde la nada, y no están del todo seguros de que aguante. Ella era contable para una pequeña empresa constructora. Él estaba en ventas. No eran ricos, ni siquiera eran cómodos, no al principio, no durante mucho tiempo. Lo que eran, o lo que ella creía que eran, era comprometidos el uno con el otro, y con el proyecto de construir una vida juntos a través de lo que fuera necesario. Era el tipo de pareja que las personas describen, cuando la describen, con el mismo grupo de palabras. Constante, fiable, la que mantenía las cosas unidas cuando eran difíciles. Cuando Mark perdió su primer trabajo en ventas, en su tercer año de matrimonio, fue Sarah quien pagó las facturas sin quejarse mientras él encontraba su camino. Cuando su madre enfermó y necesitó cuidados prolongados, fue Sarah quien gestionó la logística, quien condujo durante horas, quien coordinó las citas y los reembolsos del seguro y las conversaciones con los médicos, y lo hizo todo mientras mantenía su propio trabajo. Cuando había decisiones que tomar, las tomaba en asociación. Cuando había problemas que resolver, los resolvía a su lado. No era una persona pasiva, era una pareja activa, contribuyente y plenamente presente en un matrimonio que creía mutuo. Mark era encantador. Esto es importante entenderlo sobre él, porque el encanto de cierto tipo es su propia forma de ocultamiento. Era buena compañía. Era gracioso de la manera fácil y complaciente que hace a alguien popular en las fiestas y apreciado en el trabajo. Tenía una cualidad de parecer entusiasmado con las personas a su alrededor, que hacía que esas personas se sintieran, en su presencia, apreciadas y vistas. Sarah lo había amado por eso. Había amado la versión de él a la que tenía acceso, la persona cálida, graciosa, aparentemente generosa que aparecía para las partes visibles de su vida en común. A lo que no tenía acceso, y lo que solo entendería completamente después del billete de lotería, era lo que existía debajo de ese calor, el cálculo privado. El resentimiento persistente y de baja intensidad que aparentemente se había acumulado en Mark durante años. Una sensación de que no estaba obteniendo lo que merecía, que su vida no había correspondido a sus expectativas, que la vida ordinaria y decente que había construido con Sarah era de alguna manera una restricción en lugar de un logro. Nunca había dicho nada de esto en voz alta, no a Sarah, posiblemente a nadie, pero estaba ahí. Se anunciaría, eventualmente, a la manera de las cosas ocultas, de repente y completamente, y con una claridad que hacía que la retrospectiva pareciera una historia completamente diferente a la que creía que estaba viviendo. Tenían alrededor de 40 y tantos años cuando esta historia comienza en serio. Los hijos, si los hubieran tenido, habrían sido mayores.
La casa en las afueras de Sacramento estaba pagada en más de la mitad. La cuenta de ahorros era modesta, pero presente. Según los estándares de lo que habían comenzado, les había ido bien. No espectacularmente, sino genuinamente, sólidamente bien. 20 años de dos personas trabajando en la misma dirección. Mark compró el billete de lotería un martes de marzo. Lo compró en una gasolinera, de la manera en que las personas compran billetes de lotería, sin ninguna expectativa particular, no como parte de una estrategia, solo por el impulso casual que envía a millones de personas ordinarias a los mostradores de las tiendas de conveniencia cada semana con $1 y una breve e inofensiva fantasía. Lo raspó en su coche en el aparcamiento, y los números coincidieron. $3 millones. Quédese con esa cifra un momento, no de forma abstracta, no como estadística, sino en el contexto específico de lo que significaba para un hombre a mediados de los 40, que había pasado 2 décadas en una vida que aparentemente había llegado a experimentar como una decepción. $3 millones son libertad, en ese sentido americano particular de la palabra. Es el fin del despertador y del trayecto al trabajo y de la evaluación de rendimiento. El fin de cada obligación ordinaria que estructura una vida y a veces, dependiendo de quién se es, da la sensación de asfixiarla. $3 millones, llegando de repente y completamente sin aviso, son una línea de antes y después en la vida de una persona. Mark no le dijo nada a Sarah. Deje que eso se asiente un momento. Su esposa de 20 años. La mujer que había pagado las facturas cuando él perdió su trabajo, que había gestionado la atención médica de su madre, que había sido, por todos los testimonios disponibles, una pareja genuina y comprometida. Raspó ese billete, entendió lo que estaba viendo, y su primer instinto, su respuesta inmediata, sin mediación, antes de cualquier reflexión, no fue llamarla. Fue pensar en cómo ocultárselo. Actuó rápidamente. En las 48 horas siguientes al descubrimiento del premio, había abierto un apartado de correos a su nombre en una instalación al otro lado de la ciudad, no un barrio que ninguno de los dos frecuentara. Había abierto una nueva cuenta bancaria en una entidad financiera que él y Sarah nunca habían utilizado. Había contactado con la Comisión de Lotería de California y organizado que las ganancias se desembolsaran en esta nueva cuenta, con toda la correspondencia dirigida al nuevo apartado de correos. Era metódico. Cualquier otra cosa que se quiera decir de Mark, y no hay mucho que decir con benevolencia, no era descuidado en la ejecución. Lo había pensado bien. Había identificado los puntos en los que el plan podría fallar y los había abordado. El apartado de correos significaba que nada llegaría a casa. La nueva cuenta bancaria significaba que no habría nada que ver en ningún extracto al que Sarah tuviera acceso. La comisión de lotería tenía instrucciones claras. El dinero, a todas las apariencias visibles, no existía. Luego volvió a casa, hizo una maleta, y se sentó frente a Sarah y le dijo que ya no la amaba y que quería el divorcio. ¿Ha intentado alguna vez imaginar cómo es recibir esa frase de una persona con la que ha estado casado durante 20 años? No la versión dramática, no la que llega después de un periodo de tensión visible y problemas reconocidos y el reconocimiento mutuo de que algo se ha roto. La otra versión. La versión en la que nada parecía estar mal, en la que la mañana anterior era una mañana ordinaria, en la que no hubo discusión desencadenante, ni distancia reconocida, ni advertencia de ningún tipo. Y luego alguien que ha compartido su vida durante 2 décadas se sienta frente a usted y dice esas palabras en el tono plano y decisivo de alguien que ya ha tomado su decisión. Sarah estaba devastada. Esta no es una palabra suficiente para lo que experimentó en los días y semanas siguientes, pero es la única disponible. No lo entendía. Repasó los meses anteriores, los años anteriores, buscando lo que había pasado por alto, lo que no había logrado ver, lo que había estado mal y no había reconocido como tal. Habló con amigas que estaban tan perplejas como ella. Habló con una terapeuta que le ayudó a entender que la ausencia de una razón explicable no era prueba de que hubiera fallado, pero esa comprensión vivía en su cabeza más que en su pecho, donde la confusión y el dolor se habían instalado y no mostraban ninguna señal inmediata de irse. Los procedimientos de divorcio fueron amargos de la manera específica en que los procedimientos se vuelven amargos cuando una de las partes es fría y distante,
y la otra sigue en medio de algo que se siente, desde dentro, incomprensible. El abogado de Mark era eficiente y brusco. El propio Mark era, según el testimonio de Sarah y de personas que observaron los procedimientos, completamente ajeno a la realidad emocional de lo que estaba ocurriendo. No hostil exactamente, sino ausente de una manera que era su propia forma de crueldad. Quería disolver el matrimonio rápida y limpiamente. Cooperaba en las declaraciones financieras, divulgando los activos que él y Sarah mantenían conjuntamente, con aparente exhaustividad. No divulgó nada sobre las ganancias de la lotería, porque en lo que respectaba a sus documentos, las ganancias de la lotería no existían. La Comisión de Lotería de California cometió un error. Era el tipo de error que cometen las grandes instituciones ocasionalmente, y casi nunca con consecuencias significativas. Un error de entrada de datos, un dígito transpuesto en la dirección, una carta que debía ir a un apartado de correos al otro lado de la ciudad, y fue redirigida en cambio a una casa en las afueras de Sacramento. Ocurrió 3 semanas después de que Mark se hubiera mudado. El sobre llegó un miércoles por la tarde. Estaba dirigido a Mark, lo que no era inusual. Mucho de su correo seguía llegando a casa durante el periodo de transición. Sarah, que gestionaba la correspondencia del hogar en el proceso de desenredar una vida compartida, lo abrió sin atención particular, de la manera en que se abre el correo que funcionalmente es de uno para gestionar, aunque lleve otro nombre. Era un documento de la Comisión de Lotería de California. Era un formulario fiscal. Detallaba un desembolso de $3 millones realizado en marzo. Sarah lo leyó una vez. Lo dejó sobre la mesa de la cocina. Lo recogió y lo leyó de nuevo. Las fechas estaban ahí. El importe estaba ahí. El calendario era preciso e inequívoco. El billete había sido ganado. El desembolso había sido solicitado. Y los arreglos habían sido realizados durante los días inmediatamente anteriores a que Mark llegara a casa, hiciera una maleta y le dijera que ya no la amaba. No la había dejado porque el matrimonio se hubiera vuelto rancio y él finalmente hubiera encontrado el valor para terminarlo. No había mirado su vida en común y hecho una evaluación triste pero genuinamente honesta de que algo estaba irremediablemente roto. Había ganado $3 millones y decidido que ella ya no era necesaria, y había ejecutado su salida con la eficiencia metódica de alguien que llevaba pensando en ello más tiempo del que había tenido para prepararse en las 48 horas disponibles. Se sentó en la mesa de la cocina durante mucho tiempo. Luego llamó a su abogada de divorcios. La abogada se llamaba Patricia Chen. Llevaba más de 2 décadas ejerciendo el derecho de familia en California, lo que significa que había escuchado muchas cosas y había desarrollado, a lo largo de esos años, cierta ecuanimidad profesional ante el comportamiento humano en su expresión más interesada. Escuchó a Sarah describir lo que contenía la carta. Hizo varias preguntas precisas. Le pidió a Sarah que llevara la carta a su despacho a la mañana siguiente y que no comentara su contenido con nadie mientras tanto. Cuando Sarah llegó a la mañana siguiente y colocó la carta en el escritorio de Patricia Chen, la abogada la leyó atentamente. Luego la depositó con la quietud específica de alguien que está identificando, en tiempo real, exactamente lo que está viendo. Lo que Mark había hecho no era simplemente egoísta o éticamente indefendible. Era, en el sentido legal preciso de la palabra, fraude. Las ganancias de lotería adquiridas durante un matrimonio son, bajo la Ley de Propiedad Comunitaria de California, activos matrimoniales. Pertenecen igualmente a ambos cónyuges, independientemente de cuyo nombre figure en el billete, independientemente de cuyas manos sostuvieran el raspado, independientemente de cualquier convicción privada sobre quién merecía qué. La ley no se preocupa por los sentimientos de Mark respecto a su matrimonio, ni por su sensación de haberlo superado, ni por su creencia de que merecía algo que Sarah no había merecido. La ley se interesa por lo que es propiedad matrimonial, y $3 millones ganados durante un matrimonio de 20 años son, sin ambigüedad ni excepción, propiedad matrimonial. Mark había ocultado conscientemente activos matrimoniales en el curso de un procedimiento de divorcio. Había abierto una cuenta secreta.
había redirigido la correspondencia para evitar su descubrimiento. Había presentado declaraciones financieras que omitían el único activo más significativo del patrimonio matrimonial. Cada una de estas acciones era documentable, y cada una de ellas constituía un fraude deliberado y premeditado ante el tribunal. Patricia Chen presentó una moción de urgencia en las 48 horas siguientes. La vista se programó en el plazo de 2 semanas, lo que en términos de tribunal de familia es el equivalente legal de inmediato. El abogado de Mark, informado del fundamento de la presentación de urgencia, solicitó una conferencia urgente con su cliente. La conferencia, según informes que llegaron a la oficina de Patricia Chen por los canales que los abogados tienen y utilizan, no fue bien para Mark. Se dice que su abogado utilizó la palabra catastrófico, que no es una palabra que los abogados empleen a la ligera. Mark llegó al tribunal con la palidez específica de un hombre que ha entendido, en los días desde que la carta llegó a la dirección equivocada, que el plan que había ejecutado con tal eficiencia cuidadosa se ha desmoronado en un punto que no había anticipado. Había pensado en el apartado de correos y en la nueva cuenta bancaria y en la correspondencia redirigida. No había pensado en errores de entrada de datos. No había construido su plan para tener en cuenta la posibilidad de que una gran institución estatal escribiera mal una dirección y enviara un documento fiscal al lugar equivocado. Había planificado para todo lo que podía controlar, y lo que le había deshecho era la única cosa que no podía. La sala del tribunal no estaba vacía. Estas cosas nunca lo están, del todo. Siempre hay otros abogados presentes, otras partes esperando sus propios asuntos, secretarios y personal del tribunal, y las diversas presencias administrativas que pueblan una sala de tribunal en funcionamiento. Había suficientes personas en la sala para constituir una audiencia. Lo que importa a esta historia, porque lo que Mark experimentó ese día, lo experimentó públicamente, en presencia de testigos, en una sala donde no había ninguna versión del resultado que permaneciera privada. El juez había leído la moción y los documentos justificativos antes de que comenzara la vista. Esto era evidente desde los primeros momentos del procedimiento, antes de que nadie hubiera dicho nada sustancial, por la calidad de la atención que el juez prestaba a Mark cuando entró en la sala. Los jueces que han presidido el Tribunal de Familia durante cualquier tiempo significativo han visto mucho comportamiento humano. No se sorprenden, por regla general, fácilmente. La expresión particular en el rostro de este juez, tal como la describieron varias personas presentes, no era sorpresa. Era algo más parecido al disgusto cansado y concentrado de alguien que ha visto esta categoría general de comportamiento antes y no se ha vuelto más tolerante hacia él por la exposición repetida. Los procedimientos no fueron extensos. La documentación era completa. El calendario estaba documentado. El apartado de correos, establecido 2 días después de raspar el billete. La nueva cuenta bancaria, establecida la misma semana. Los registros de la Comisión de Lotería, que mostraban la solicitud de desembolso y la redirección de correspondencia. La declaración financiera que Mark había presentado, que no contenía ninguna referencia a ninguno de ellos. Patricia Chen presentó cada elemento con la precisión eficiente y sin prisa de alguien que sabe que el caso ya está ganado y simplemente está construyendo el expediente correctamente. El abogado de Mark argumentó lo que podía argumentarse, que no era mucho. Sugirió que Mark había tenido la intención de divulgar los activos en una etapa posterior de los procedimientos. Sugirió que el calendario, aunque ciertamente problemático en apariencia, no establecía necesariamente una ocultación deliberada. El juez escuchó estos argumentos con la calidad específica de atención que indica que ya se ha alcanzado una conclusión, y lo que sigue es procedimental. Cuando el juez habló, la sala del tribunal estaba en silencio. La ley de California, explicó el juez, otorga al tribunal una discrecionalidad significativa en los casos de ocultación deliberada de activos durante los procedimientos de divorcio. La ley existe porque la integridad del proceso de declaración es fundamental.
Sin la confianza de que ambas partes están presentando honestamente su realidad financiera, todo el sistema de distribución equitativa se derrumba. Las sanciones disponibles para el tribunal en casos de fraude ante el tribunal no son simplemente correctivas, son punitivas. Están diseñadas para hacer más que simplemente restaurar lo que fue ocultado. Están diseñadas para enviar un mensaje sobre lo que este tribunal tolerará y no tolerará. El juez otorgó a Sarah el 100% de las ganancias de lotería de $3 millones. No la mitad, el 100%. Cada dólar que Mark había ganado, que había redirigido y ocultado, y para el que había construido una infraestructura para protegerlo de la mujer con quien se había casado, fue otorgado en su totalidad a esa mujer. Imagínese la calidad específica de ese silencio en la sala del tribunal. Mark en su mesa, junto a su abogado, que había dejado de tomar notas. La cifra siendo pronunciada en voz alta, $3 millones, y su dirección siendo declarada con igual claridad. A Sarah, la totalidad, como sanción por el fraude deliberado y premeditado que había sido perpetrado ante el tribunal y ante una cónyuge de 20 años. Sarah ha descrito el momento en términos que encuentro, de todo lo que ha dicho sobre esta experiencia, los más honestos y los más humanos. Dijo que no se sintió triunfante. No en el momento inmediato, no de la manera que podría esperarse de alguien a quien un juez acaba de entregar $3 millones en una sala de tribunal. Lo que sintió, dijo, fue algo más silencioso y más complicado que el triunfo. Sintió el alivio específico de la confirmación, el alivio de ver la cosa que sabía que era verdad, reconocida por un sistema con la autoridad para reconocerla. Había sabido lo que Mark había hecho. Había convivido con ese conocimiento durante semanas, en la cocina de la casa que habían compartido, y el saber sin el reconocimiento había sido su propio tipo de peso. Cuando el juez pronunció las palabras y el mazo cayó, ese peso se levantó. Lo que lo reemplazó no fue triunfo, fue claridad. Mark salió de esa sala del tribunal con el matrimonio disuelto, las ganancias de la lotería perdidas, los honorarios legales del procedimiento añadidos a una cuenta ahora vacía, y el conocimiento de que todos en esa sala, y a través de los diversos canales por los que estas historias viajan, muchas personas más allá de esa sala, sabían exactamente lo que había hecho y con qué completitud había fracasado. Había calculado con precisión, había planificado cuidadosamente, había identificado los riesgos y los había abordado y movido el dinero y redirigido el correo y presentado los documentos y hecho la maleta y le había dicho a la mujer que había pagado sus facturas y gestionado la atención médica de su madre y había sido, durante 20 años, una pareja genuinamente comprometida que ya no la amaba. Lo había hecho todo correctamente. Y un error de entrada de datos en una oficina de lotería estatal había deshecho todo. Porque la única variable que no había planificado era la posibilidad de que el universo, o el empleado particular de la comisión de lotería, que había escrito mal una dirección un miércoles por la tarde, estuviera prestando atención. Hay algo que quiero decir sobre Sarah antes de terminar. El dinero importaba. No voy a fingir que no, porque la seguridad financiera tras el fin de un matrimonio de 20 años importa enormemente. Y la diferencia entre salir de esa sala del tribunal sin nada y salir con $3 millones es una diferencia que da forma al resto de una vida de maneras reales y concretas. El dinero importaba. Pero no creo que el dinero sea el punto de esta historia. El punto de esta historia es la carta sobre la mesa de la cocina. El momento en que Sarah leyó las fechas y entendió la secuencia de los hechos, y tuvo por primera vez desde que Mark había hecho su maleta, una imagen completa y precisa de lo que realmente le había pasado. El dolor que había estado cargando, la confusión, el autoexamen, los meses intentando entender qué había pasado por alto y cómo no había visto lo que estaba mal. Ese dolor estaba basado en una historia que no era verdadera. La historia verdadera era más simple y más brutal, y a su manera terrible más manejable. Se había ido porque había ganado dinero y no quería compartirlo. No había nada que ella no hubiera logrado entender. No había nada roto en ella que no hubiera visto. Él simplemente había hecho algo que revelaba,
con completa finalidad, exactamente quién era. Y resulta que ella había estado casada no con el hombre que creía conocer, sino con alguien que había esperado durante 20 años una razón para irse que fuera lo suficientemente grande para que irse valiera la pena. $3 millones eran lo suficientemente grandes. Lo que no había calculado, lo que las personas que planifican con esa eficiencia fría particular casi nunca calculan, es que otras personas también están prestando atención. Que la persona alrededor de quien mueve piezas en el tablero no es una pieza. Que la mujer sentada en la mesa de la cocina un miércoles por la tarde abriendo el correo no es un obstáculo en un plan. Es una persona con una abogada y una sala de tribunal y 20 años de ser exactamente quien dijo que era, y es, según resultará, mucho más de lo que nadie que la había subestimado tenía razón para esperar. La codicia tiene un costo. No siempre, no de manera confiable, no de la manera limpia y satisfactoria que historias como esta parecen sugerir que siempre tiene. Pero a veces. A veces el sobre va a la dirección equivocada. Y la mujer en la mesa de la cocina lee las fechas. Y todo lo que había sido cuidadosamente ocultado se vuelve completamente visible. Y el juez en la sala del tribunal ha visto suficiente. Y el mazo cae. Y la persona que se suponía que iba a perder se va con todo.